Buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros a través de este webinar, donde vamos a platicar de secretos avanzados de negociación. Dentro de Oclua Consultores es una de las áreas que más hemos explorado, con programas diferentes de negociación general y con adaptación de negociación en áreas de ventas, compras, gerencia, recursos humanos. Y la plataforma básica tiene negociación básica, negociación avanzada y temas selectos de negociación. Hoy estamos tomando algunos conceptos del módulo 2 de negociación avanzada. Esto hará que probablemente algunas ideas le puedan aparecer un poco extraña o interesantes porque implica ya un proceso desarrollado de negociación. Nos gustará empezar con esta frase que nos ubica muy bien en negociación. Usted obtiene lo que negocia y acuerda, no lo que merece. Esto es interesante para aquellas mujeres que nos están siguiendo y que ayer fue su día. A veces suelen decir, es que no merezco este trato. En realidad, el problema no es merecer, es acordar y negociar. El buen negociador acuerda y negocia mejor de lo que merece. El mal negociador negocia y acuerda peor que lo que merece. Y solo una negociación muy equilibrada ajusta muy bien lo que acuerda con lo que merece. Pero es interesante, la vida no es justa, dirían algunos jóvenes. Y es claro, tus habilidades de negociación y de acordar va a ser el elemento crítico de entrada. Y si observan el dibujo base de este esquema, se ve el concepto importante de si hay unión y nos daremos la mano o si hay pelea y empieza a establecerse la línea. Hay 5 conceptos equivocados de negociación que quiero marcar en este momento. Pensamientos típicos de negociación, como que negociar es regatear. También en el norte le llaman el tironeo. No, la negociación es mucho más que regatear, es mucho más que subir y bajar los precios, o subir y bajar las ofertas, o subir y bajar las demandas, o subir los requerimientos que se está haciendo. Es una visión global. La negociación viene de la misma palabra de negocio. Entonces, cuando negociamos, está muchos más elementos que solo el sube-baja del precio. Dos, negociar es solo relaciones humanas. Lamentablemente hay muchos cursos de negociación que se plantea la negociación como relaciones humanas. La negociación es mucho más fuerte que las relaciones humanas. Claro que lleva relaciones humanas, pero lleva intereses más fundamentales, más esenciales, como economía, como resultados que estoy buscando y mucho más. Claro, se tiene que apoyar en relaciones, pero no es un juego necesariamente de amor y paz todo el tiempo, sino que muchas veces hay un buen conflicto metido adentro. Tres, se negocia solo dinero, no se negocia tiempos, espacios, recursos, apoyos. Se puede negociar cualquier tipo de recursos. Siempre hay el que está preocupado por el tiempo y bueno, puede negociar el tiempo correspondiente para no ofrecer algo que no puede cubrir en tiempo. Entonces, se puede negociar el tiempo, se puede negociar recursos de apoyos, equipos, materiales, tiempo, tecnologías, gentes para operar. Cuatro, negociar es solo llegar a un acuerdo. Tal vez este es el error más grave. No, negociar no es llegar a un acuerdo, es implementar el acuerdo. Y entre la diferencia entre implementar y llegar al acuerdo es donde se caen muchos aviones, es donde se caen muchas operaciones, porque sí ofrecí, sí prometí, pero no cumplí. Entonces, cuando estás negociando bien, no solo estás protegiendo una promesa, un acuerdo,
tienes que proteger y cuidar la implementación de ese acuerdo. E independientemente de eso, el acuerdo que esté dándote lo que tú requieres. Y 5, solo hay un tipo de negociación. La gente que no conoce siempre dice negociar, ganar, ganar. Ah, caray, está bastante equivocado. Ese es un tipo de negociación, pero técnicamente se hablan de dos tipos de negociación. Lo que es la asociativa, que es ganar, ganar, y la distributiva, que es quien se lleva la parte interesante. Por ejemplo, negociar de una sola vez es siempre que usted trata con alguien un acuerdo, un proceso, un negocio y no va a repetir operación con esta. Ejemplo, cuando contrató su Afore, cuando va a contratar un tiempo compartido, cuando contrata con alguien en la calle o en un mercado, con actividades que no repite. Por ejemplo, va a vender su coche y no se lo vende a un familiar, se lo vende a un extraño. Entonces nunca más va a regresar. Esa es una negociación de una sola vez o negociación distributiva o yo gano, tú pierdes. Cada uno va a entrar en un proceso de defender sus intereses sabiendo que no hay mañana. Claro, hay el otro tipo de negociación, negociaciones repetitivas, en donde no se trata de hacer una venta, se trata de hacer un cliente, no se trata de hacer una compra, se trata de hacer un proveedor, no se trata de tener una relación fortuita, sino se trata de una relación duradera. Entonces, esta óptica hace que cambie muchos planteos. Ya Kennedy nos los decía en esta expresión, nunca negociemos desde el temor, pero también nunca temamos negociar. Hay alguna gente que es negofóbica, le tiene miedo y fobia a la negociación. La gente muy rígida siempre quiere reglas, respuestas, formas que le garantice una estabilidad total. Y cada día en el mundo actual esa estabilidad es transitoria, es por un periodo de tiempo y tiene que estarse revisando esa negociación, ese acuerdo, esa implementación. Para todos los que estamos hoy en día, el NAFTA o el TLC está trabajando en revisión después de veintitantos años de existir. Y cuídese, cuídese, no podemos negociar con aquellos que dicen lo mío es mío y eso no es negociable, pero lo tuyo es negociable. Entonces aquí, este es un ejemplo de negociación dura, de negociación de una sola vez, de negociadores difíciles que dicen de lo mío no te doy nada, pero de lo tuyo voy a ver qué me quedo. Entonces es una negociación ventajosa. Entonces hay que saber cómo manejarla y operar. Entonces hablemos algunos secretos de negociación avanzados, pero ante una definición de negociación. Si hay dos autores importantes bases de negociación, es Chester Carras, hace muchos años, que es un especialista de negociación internacional, y Fisher y Uri, con su cantidad de libros, donde empezaban con Obtenga el Sí, y que era el proyecto Harvard de negociación, hasta Supera el No, y hay una cantidad de libros intermedios que son factibles de conseguir. Ubiquemos una definición de negociación de ellos. La negociación es un proceso, es decir, hay un grupo de etapas de mutua comunicación donde se está hablando, aunque claro que hay una etapa anterior de preparación y que busca lograr un acuerdo con la otra parte. Parte que puede ser una persona, un grupo, un cartel, un proceso total, pero donde siempre hay intereses compartidos y otros opuestos. Y podríamos decir más, uno tiene lo que el otro quiere y entonces por eso está obligada a la negociación. Si yo obtengo lo que tú tienes a la fuerza, voy a declarar la guerra. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo para que me lo cedas y creamos una época de paz. Casi siempre toda negociación empieza por dos no para buscar el sí y crear este proceso junto.
Algunas reflexiones de secretos de negociación avanzada, un poco más allá de lo típico. Y aquí quiero decir algo. El pensamiento de negociación son como los de misión imposible. No es la forma de pensar habitual de la gente. Es una forma que tiene creatividad, fluidez, que tiene muchas condiciones diferentes, armamento y planteo diferente. Entonces, probablemente algunas frases les sean un poquito raras, pero eso es interesante. No deje de visitar en nuestro canal de YouTube la conferencia que tenemos básica de secretos de negociación en ventas. 7 minutos que no va a tomar ninguno de los secretos de aquí, que aquí son más avanzados. Uno, en el mundo actual se empieza una negociación en competencia. Es decir, ¿quién puede más? ¿Y cómo vamos a generar? Como yo te voy a quitar lo que yo quiero. Y se termina en colaboración. Si es que se termina bien. Es decir, se termina trabajando conjuntamente, resolviendo los problemas si tenemos que caminar juntos. Entonces hay que aprender cuándo colaborar y cuándo competir. La mayoría de gente es hábil en una de ellas, pero no le gusta la otra, o viceversa. Entonces, la gente amable le gusta mucho la colaboración, pero le duele mucho cuando tiene que competir. Y la gente más agresiva le gusta competir, pero no le gusta colaborar. Pero ese es parte del proceso. Se irá colaborando y compitiendo. Se estará defendiendo mis intereses en competencia con los intereses del otro, colaboración, y estaré trabajando en uno y en dos sentidos. Dos, sea duro con el problema, analice bien el problema, vea las aristas del problema, pero sea muy amable con las personas. Esto es importante. Si las personas se enojan, se molestan, va a ser más difícil que resuelvan el problema, el conflicto que está obligando la negociación. Porque la negociación es una forma de resolver problemas y conflictos. No es el único modo, pero es un modo dentro de un proceso racional y útil. Entonces, sea muy delicado con las personas, pero muy fuerte en el análisis y la revisión con el problema. Si usted es duro con el problema y duro con la persona, va a empezar a generar malestares, va a empezar a chocar con la gente y va a ser más difícil que el problema avance. Casi siempre, para resolver esto, tendré que cambiar a alguna de las personas que están chocando, porque el problema del conflicto ahí está. 3. Cada negociador tiene que aportar en el juego de la negociación un valor agregado. Tiene que poder contestar qué le aporto yo al otro, por qué el otro me necesita para negociar. Y a su vez, yo tengo que saber qué es lo que voy a ganar en ese juego de la negociación. Ese valor agregado, por qué estamos platicando ese conflicto, ese desacuerdo, ese problema, y qué beneficios voy a empezar a otorgar. Cuando dé concesiones en las negociaciones, en el regateo, en el tironeo, tenga cuidado, porque si usted concede mucho, es que tiene mucho o es que pidió más, y normalmente la gente va a presionarlo más. Y entonces va a resultar poco motivante esa concesión y van a demandar más. Y va a dudar respecto al valor que tiene. El que da gratis, para el otro considera que no vale tanto cuando lo está regalando. Entonces en la concesión hay una regla fácil. Llora cada vez que estés concediendo, de tal forma de decir que para ti es muy importante lo que estás dando, y así la otra persona no te pedirá más y además tendrá mucho respeto con el valor que le das. 3. Hay que ver el punto de vista del otro. Hay que ponerse en el lugar de los demás con el que estoy negociando para ver cómo van a reaccionar a su medida.
El jugador de ajedrez, el jugador de dominó, lo sabe bien. Yo hago una jugada previendo que tú vas a hacer otra jugada y veo cómo te va a caer esta jugada y veo cuánto la vas a evaluar en el sentido positivo o negativo, si la vas a agradecer o si te va a molestar. Y además estoy viendo tus intereses para ver cómo voy trabajando en lograr tus intereses más que tus posiciones de planteo, porque las posiciones de planteo tienen abajo intereses y motivaciones, razones y formas de ver las cosas. Entonces, no te fijes tanto en lo que te están pidiendo, trata de conocer cómo va a reaccionar cuando tú contestes y qué es, por qué lo está pidiendo para entonces evaluarlo desde esa óptica. Entonces, valoro tu propuesta, no lo que vale para ti, sino por lo que vale para el otro. Cuando yo estoy en un sector, cuando, por ejemplo, yo estoy en una hotelería, yo tengo muchas habitaciones. La habitación me cuesta muy poco, pero yo lo evalúo por cuánto lo evalúa el cliente que necesita una habitación. Es decir, dentro de mi ser hay muchas cosas y dentro de mi trabajo que al yo tenerlas en abundancia, te puedo caer en el pecado de no evaluarla. Lo tengo que evaluar en función de qué tanto valor y qué tanto le cuesta al otro, más que a ti, para poder darle valor a eso que le estoy concediendo y trabajando. Si uno no está en un juego que le conviene, es decir, si el juego no le conviene, tiene que cambiarlo. Si el tipo de negociación y por dónde está llevando el planteo no le conviene, hay que cambiar. Cambiar el juego, cambiar las formas en que estamos jugando, es la esencia de la estrategia del negocio. ¿Cómo cambio los planteos, los acercamientos, los entendimientos para que me lleven para el camino que quieren? Esto es importante y lo tomaremos en un momento en el punto de abajo. Quien hace las reglas define quién ganas. Esto es muy interesante. En una licitación se ve muy claro. Quien fija las normas está definiendo cómo comportarse y quién gana en el sentido de quién puede hacer y vivir con esas reglas que se están manejando. Entonces, las reglas, si no te sirven, tienes que cambiar el juego de negocio. Por eso la de arriba y la de abajo están perfectamente coordinadas. Y la competencia es lo que hace valiosa la negociación. El que para uno sí, para otro no. Entonces, una de las reglas básicas de negociador es nunca conceder si no se obtiene algo a cambio. Porque el que da todo a cambio de nada, pues es Santa Claus, pero no es un hábil negociador. Entonces, tiene que buscar que le den algo por lo que usted está concediendo. Y no solo las gracias. Porque para esa persona el conceder eso le cuesta. Entonces, usted tiene que buscar que le den algo mucho más. A veces no es solo dinero, a veces son condiciones de pago, condiciones de trato, trabajando en línea en el juego. Otra forma de cambiar el juego es traer más gente al juego. Puedes hacer que el mercado crezca, puedes traer más cliente para que cada cliente sea menos importante o más proveedores para que cada proveedor sea menos importante. Y si ninguno de ellos es indispensable, esto da más posibilidades a tus intereses. Claro, también puedes hacer una negociación más grande al traer más elementos y posibilidades de negocios y posibilidades de acuerdo en la operación. Una alternativa inteligente es limitar oferta. Siempre se evalúa más lo escaso. Crea escasez. Trata de que no sea todos los días para todas las personas, porque la escasez naturalmente aumenta el valor percibido. Y al subir el valor percibido, se está evaluando más lo que tú estás
concediendo lo que tú estás proponiendo, porque no es para todos, no alcanza para todos. Y claro, podríamos ver más. Esto es muy importante, aprende a agrandar el pastel. Cuando la gente está negociando, es muy fácil que se quieran dividir. Hay un cuento típico de negociación al respecto de esto. Dos hijos estaban peleando quién se comía el pedazo de pastel. Mamá le dijo, bueno, pues hay que ser justo, la mitad para cada uno. Bueno, ¿y cómo buscamos la mitad para cada uno? Bueno, entonces los dos queremos cortar y al cortar yo quiero definir y entonces yo me tomo mi parte más grande. Y entonces la regla para hacer justicia es muy claro. El que corta, el otro escoge primero. ¿Qué va a pasar si el que corta, el otro te escoge primero? Que va a ser una rebanada muy limpia para dividir entre dos. Ahora, agrandar el pastel incluye traer más. Déjeme poner un ejemplo. Queremos vender seguro, queremos vender vino o queremos vender. Entonces hay una asociación que ayuda a precisamente que la gente consuma más vino o que consuma más helado y ahí no se compite, ahí se colabora porque estamos buscando agrandar el pastel. Siempre podemos traer más beneficios a la mesa que solo el que estamos discutiendo o negociando. Esto es importante, sobre todo en las negociaciones difíciles. Vea la negociación desde un tercer punto de vista. ¿Qué es esto del tercer punto de vista? Bueno, está tu punto de vista, está mi punto de vista. ¿Cuál es el tercer punto de vista? Como si agarrara un helicóptero o se subiese al balcón. Bueno, vamos a vernos desde arriba a ver cómo nos vemos tú y yo negociando. O tu parte y mi parte negociando. Y el tercer punto de vista nos da mucha justicia, mucho equilibrio dental. Esto es también muy importante. Finalmente todos somos parte de un juego más grande. En el mundo empresarial, tu jefe te manda a negociar, pero tú eres parte del juego de tu jefe, como tu jefe es parte de un juego de su jefe. Al final, todos somos parte de un juego de un país y de un mundo que está jugando y afectando, y yo tomo mi parte, pero yo estoy obligado por condiciones más amplias que yo, muchas veces que me obligan a tomar determinadas acciones. Bueno, ahora quiero un problema un poquito más avanzado de negociación. A ver, piénselo por un momento y es interesante. Cuando murió un hombre, le deja de herencia a sus tres hijos 17 camellos para que los repartan de la siguiente manera. La mitad para el hijo mayor, una tercera parte para el segundo y una novena parte para el menor. Al disponerse a repartir la herencia, no logra ponerse de acuerdo porque los 17 no es dividible entre 2, entre 3 o entre 9. Y el dueño, el papá que deja de herencia a los camellos, dice, se lo tienen que repartir, pero no pueden matar ningún camello. ¿Cómo lo haría para ser justo? Fíjese, la mitad. Bueno, entonces, ¿qué? 8.5, ¿no? Pues 0.5 yo tuve que matar el camello. Una tercera parte, pues son 5 fracciones, ¿no? ¿Cómo lo haría? Piense por un momento. Si tiene un lápiz y un papel, inténtelo hacer. Vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta muy fácil? Los herencieros deciden consultar a una anciana sabia. A reflexionar, la anciana les dijo, mire, vean que si yo les presto mi camello. Entonces, al tener 18, el hijo mayor toma la mitad, 9. El segundo toma una tercera parte, 6. Y el hijo menor toma su novena parte, o sea, 2. Si usted suma 9, 6 y 2, dan 17. Por lo tanto, le pueden devolver a la anciana su cabello y todos estar exactamente contentos. La enseñanza de este ejercicio ilustra la historia. Es que hay ocasiones que parece que no
hay una salida aceptable para todos y que no se pueden hacer las cosas. Por eso los de Misión Imposible. Igual que la anciana, es necesario cambiar de posición, ver las cosas desde otra óptica y ver el problema desde otro ángulo para encontrar esa posibilidad para ser justo. Bueno, hablemos un poquito de negociadores difíciles. ¿Por qué? ¿Qué usa el negociador difícil? Bueno, usa amenazas, presiona psicológicamente, físicamente, presiona el tiempo, es agresivo y blofea, rehuye la relación para mantenerse frío en la esencia de lo que está negociando, no en la relación, pide más, mucho más de lo que es factible que el otro pueda dar, se cierra en lo que ha sucedido en el pasado, usa juegos y tácticas ventajosas y usa soluciones que le dan toda la ventaja a él y empieza a dañarse el proceso. ¿Por qué se da este negociador difícil? Bueno, porque la situación, y esto pasa muchas veces en áreas, tú eres el más poderoso, o por lo menos te sientes que es más poderoso y no ves la necesidad de compartirlo y sacar ventaja. Este es verdad en apariencia, pero para un negociador experto, que es el único que puede manejar un negociador difícil, no hay poder absoluto. Siempre hay forma de buscar caminos. Dos, esta estrategia de negociador difícil y poderoso que te presiona y que te amenaza y que te hace ultimátum, le ha funcionado. Y tres, esto también a él le funciona porque su jefe, su organización, su institución o su forma de pensar así le ha dado. Bueno, algunas recomendaciones breves. Uno, toma conciencia de la situación que te enfrenta. Estás ante alguien que no es lo normal, que tiene condiciones aparentes de mayor fortaleza. Entonces, busca saber más de él, de ti, de la situación, de los antecedentes. Te va a presionar mucho. Entonces, todo lo que no sepas será usado para dañarte. Dos, trata de tomar el control. Y el primer control que tienes que tomar es el de ti mismo. El de no encenderte, en no caer en las provocaciones del otro, en buscar el momento adecuado para plantear lo que quieres. No subirte al ring cuando te invitan, sino subirte al ring cuando estoy listo para hacer mi pelea, mi trabajo y mi acuerdo. Tres, ten conocimiento. Mientras más experto, puedes manejar un negociador difícil. Y cuatro, hay que persistir. Y entonces, con gran esfuerzo, con gran expertise, con gran capacidad, empiezas a lograr que colabore y te respete. Es interesante, cuando ganamos un negociador difícil, se vuelve nuestro amigo, ganamos respeto y como ese no lo conquista mucha gente, ahora tenemos a alguien difícil, pero a nuestro favor, que va a imponer. Y esta entrada me quise poner un ejemplo interesante de negociador difícil con algunas reflexiones. Paul Getty básicamente era alguien que enseñaba. Mi padre decía que no había que quedarse con todo el dinero o con todos los recursos, que había un trato, porque si uno se hacía esto, iba a ser una reputación de tramposo, de quedarse con todo y ya no tendría gente, no vendría más gente con más trato. Y sí, es muy difícil negociar cuando las partes desconfían. Es parte del trabajo de negociación empezar a ir construyendo confianza y credibilidad. Y entonces, para hablar de negociador, nada interesante en este momento como el tema de moda de Donald Trump. Donald Trump no es ningún tonto, es un negociador difícil. De hecho, Trump tiene más de 15 libros publicados y él considera que su mejor libro es el primero, El arte de la negociación, que ahora en Amazon, en diciembre, enero, es uno de los libros más vendidos.
y en donde si quisiéramos negociar con Trump, habría que leer los libros de Trump, habría que conocer a Trump y sus planteos como un negociador difícil para poder generar sus resultados. Porque tiene planteos, un negociador difícil casi nunca es tonto, casi siempre es poderoso y casi siempre ha basado su poder en mucho avance. Su primer característica es piensa en grande, pide más, ve por más y voy a ir muy rápido. Limita los riesgos y las ganancias se van a encargar de sí mismo. En Procter Gamble decía, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Entonces, si tú tienes un escenario de que puedes aceptar lo peor, pues ya empieza a trabajar con lo mejor. Abre tus opciones, abre tus caminos. 4, conoce la situación en el mercado. 5, usas tus ventajas para palanquear de entrada. 6, en bienes raíces se habla mucho de la ubicación, pero en nuestro mundo se habla mucho del negocio o la situación que se enfrenta. 7, haz correr la voz, ten una imagen muy poderosa de quién eres, dile a todo el mundo que tú tienes un nombre, un prestigio y que negociar contigo es una bendición y que tú le puedes dar todo lo que quiere. 8, defiéndete de los ataques, sé bueno y recupérate de cada ataque. 9, cumple con lo que prometes, cumple con las entregas y con lo que promete. 10, reduce los costos lo más que puedas. Y 11, diviértete. Nada loco este hombre, ¿verdad? Claro que era un negociador difícil, claro que tiene cosas interesantes. Su mentor todavía era más interesante. Como abogado, usted probablemente nunca ha oído de Roy Cohn. Este tiene varias frases y busca en internet como la siguiente. Era un abogado importante de Nueva York. Como la siguiente frase. A mí no me importan las leyes. Lo que me importa es el juez. A mí no me importan las leyes. Lo que me importa es el juez. Ah, el que te va a condenar, el que va a leer la ley, es el juez. Si el juez está a tu favor, no importa que las leyes como estén. Entonces tú lo que tienes que manejar es la persona que va a ejercer la ley, no necesariamente la ley. Y Cohen le enseñaba 3 principios desde el inicio. Cuida tu nombre y apellido. Tu personal branding, ese es importante. Trump es tan importante como que hay Torres Trump y muchas de ellas no son de él. Es una marca. Tu nombre debe ser una marca que te da credibilidad. 2, nunca te declares perdedor. Siempre declárate ganador. Siempre trata de ver lo que ganaste y ante los demás, para sentirte fuerte, márcate ganador. Y 3, be a killer, decía, sé un matador, ve por todas, saca todo lo que quieras. Y cuando ganes, perdonarle la vida al otro. Usted lo pudo ver en el caso de Hillary Clinton, en uno de los debates que le dijo, y la voy a meter en la cárcel. Y después que ganó la elección, pues nunca más habló de meterla en la cárcel, porque yo ya no tengo, si ya gané la contienda, no tengo que matar a nadie, pero en la contienda juego agresivo. Es interesante porque este es un buen ejemplo de un negociador difícil que se está metiendo en muchos enredos. Y bueno, a México lo está haciendo pensar. ¿Cuál es la diferencia entre un negociador común que sabe lo mismo que todo un negociador experto? El negociador común limita mucho su visión. Se enfoca tanto que no ve todas las cosas que hay alrededor y el experto sí la ve. Por eso se habla de una amplitud de visión. El negociador común se mete nada más en el problema, en el conflicto, en lo que quiere. Sin embargo, el experto aprende a ir del conflicto al consenso para buscar en qué sí estamos de acuerdo y balancear con lo que sí estamos de acuerdo para sacar en lo que no estamos de acuerdo. El negociador común juega en el corto plazo. Yo quiero el acuerdo ya, lo más rápido posible, implemente. El experto no, ese se da cuenta que está creando un antecedente, un precedente y que tiene muchas connotaciones con cambios de entorno en el mediano plazo. El negociador común, esto es lo que quiero, busco es mi objetivo a través de una posición.
el experto empieza a manejarse en rango, lo que se llama techo y suelo, superior e inferior. Dentro de este rango mi operación funciona. Ok, voy a comprar algo entre 10 y 15. Si entre 10 y 15, yo le entro. Si es 9, no. Si es 16, no. Y empiezo yo a buscar. El negociador común quiere ir a la agenda, ¿cómo está él? El experto usa una agenda como una guía, pero a veces pone un punto antes que le conviene y otro después. Y tal vez es más importante que hemos hablado. El negociador común está buscando el acuerdo y entonces pierde de vista que el acuerdo se tiene que vivir. El experto dice, no hay el acuerdo tiene que ir a la práctica y a la implementación. Y entonces trabaja fuerte. El experto evita enojar a la gente. Solo lo usa cuando es estrictamente necesario, con términos irritantes. Utiliza más la comprensión, verificando y resumiendo. Entonces lo que has dicho es, si te entiendo bien, entonces es. Porque el término irritante nos va a hacer una espiral, defensa y ataque. Nos vamos a empezar a chocar. Mientras que el experto, quiero entender mucho por qué piensas lo que piensas, por qué te pusiste así, qué está pasando. El negociador experto evita el choque directo. Trata de lo posible chocar lo menos directo. Choca de lado. Evita puntos de conflicto hasta que es necesario tomarlo. El negociador experto evita meterse en puntos que no son importantes y utiliza mucho comentarios que fomentan el apoyo. Bueno, el tiempo ha pasado y mucho le hemos dicho. Esto quisiera cerrar esta presentación y oír algunas preguntas y comentarios con Sun Tzu en el arte de la guerra. Mira, si no conoces al otro ni te conoces a ti mismo, vas a correr peligro en cada batalla y es muy posible que vas a perder muchas. Si no conoces a los otros, pero te conoces a ti, bueno, ahí vas a tener unas a tu favor y otras en contra. Vas a perder batallas y ganar otra. Pero si conoces al otro con el que estás negociando, si lo has explorado y te conoces a ti mismo y te has fortalecido, ni en 100 batallas vas a correr peligro porque vas a tener un buen acuerdo. Bueno, pues ya hemos cubierto justo los 45 minutos y volvemos a decirle que hay mucho que explorar sobre este tema vía los programas de entrenamiento, vía los libros, vía los materiales, aconsejarle que si no se ha metido a nuestro canal de YouTube, se mete y ponga negociaciones, secretos de negociación en venta y ve un video de 7 minutos gratis que le va a dar otros secretos de entrada, así como si le interesan estos programas para su empresa, su institución, pues bienvenido de entrada. Finalmente, preguntas y comentarios. Bueno, agradecemos a Carolina que nos ha hecho una pregunta sobre cómo negociar con los millennials. Bueno, está de moda hablar de los millennials. Los millennials casi siempre para negociar con ellos se habla de venderle beneficios muy fuertemente y jugar lo más transparente y racional que puedas. El millennial no es un competidor agresivo la gran mayoría de veces, pero le interesa mucho lo que él está buscando. ¿Qué es lo que busca un millennial casi siempre? Reconocimiento, feedback, crecimiento acelerado, mejora económica rápida. Entonces, si vas a negociar con él, ofrécele los beneficios que le interesan. Esto es importante. Por ejemplo, cuando lo hemos visto a nivel de salarios y prestaciones, mientras que a una gente mayor casado, con hijos, le interesa mucho en recursos humanos la prestación de gastos médicos, resulta que al joven de 30 años que no está casado, que no tiene hijo y que es sano, pues prefiere más el apoyo para un gimnasio o para un club que gastos médicos.
Entonces, tenemos estudios en recursos humanos muy claros de prestaciones que le interesan más al millennial que a la gente mayor o de otro, los baby boomers de entrada o en estos procesos. Es interesante ver que en negociación cada quien tiene que cuidar sus intereses, pero no solo esto, tiene que cuidar los intereses del otro. Entonces, este equilibrio es lo que nos hace una negociación más justa, más fuerte, pero fuerte en el sentido de con más posibilidades de beneficios y de resultados para los dos. La buena negociación a la larga es un proceso de llegar a un acuerdo que podamos implementar los dos y trabajar conjuntamente, sea el marco laboral o sea el marco personal. Y eso es lo que le hemos querido decir. Estudie más, este modelo estará presente en los próximos años muy intensamente, porque cada día las nuevas generaciones y la gente en general está royendo la autoridad sin razonamiento y está queriendo discutir, acordar, negociar, participar. Y no solo esto, eh, de hecho, está siendo más racional, con más información la gran mayoría de veces. Sin embargo, la negociación es casuística, cada caso implica lo necesario y es parte de un arte y una sensibilidad que se va desarrollando. Gracias por su compañía y procedemos a algunos comentarios finales. Bueno, no, tenemos a Ricardo Toniatiu hablándonos. Eh, ¿Cómo negociar con una milenia que no tiene poder de decisión, pero puede abrirte la puerta con la persona indicada? Ricardo, esto en cuentas claves, que es casi siempre la parte de venta, son los influenciadores. Los influenciadores son gente que no puede tomar la decisión, pero sí puede echarte a perder la decisión o bloquearla. Tienes que saber manejar un influenciador. Un influenciador es alguien que puede bloquearte tu objetivo, tu acuerdo. Entonces, el influenciador, dale reconocimiento, involucra, ábrale, vende. A veces en ventas hemos excedido el concepto de ve al tomador de decisión directo. En las grandes cuentas, ese camino no nos funciona. Y no nos funciona por muchas veces, por muchas razones. Porque hoy cada día grandes cuentas, las decisiones no se hacen por uno, sino por tres, por cuatro gente y un comité. Entonces hay que entender que ese comité hay diferentes roles. Hay un financiero, hay un técnico, hay un usuario y hay gente poderosa, hay un director, un dueño o un director. Entonces yo tengo que ir armando, pero además si yo voy juntando influenciadores, resulta que si se me va la gente que decidía a mi favor, siempre voy a tener contactos para la nueva gente que va a llegar a ese puesto porque tengo las gentes alrededor. Si yo solo me concentro en el tomador de decisiones, vamos a pensarlo mejor, lo conquisté, me está dando todo, pude trabajar y no hacerle caso a los demás. Sí, pero si ese se va o se cambia a un lugar donde no me puede comprar, inmediatamente ya perdí la relación porque no armé los comentarios y los apoyos en general. Bueno, pues gracias. Estaremos en contacto con más información con ustedes y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para recibir su libro Los Nuevos Ejecutivos en formato PDF, por favor envíenos un correo con su nombre solicitando el libro. Visite nuestra página y nuestras redes sociales para encontrar contenido de este y otros temas para la mejora de su organización. Gracias por su atención y los esperamos muy pronto en nuestro siguiente webinar. Hasta pronto.